Y como decíamos, vamos a comenzar a repasar y a recorrer el país para ver cuáles son los efectos que ha tenido el mensaje presidencial. Nos vamos a dar una vuelta, Mercedes, ¿te parece, por Mendoza? Vamos a Mendoza. Claro que sí, nos vamos a Mendoza porque el Senado prorrogó la ley de emergencia sanitaria, social, administrativa y financiera para Mendoza. Ya es ley esta prórroga de la emergencia sanitaria en Mendoza. La Cámara de Diputados la aprobó y la transformó en ley a esta prórroga. Pero vamos a conversar con Mario Vadillo, que es diputado provincial de Ciudadanos por Mendoza, para que nos explique y nos cuente qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atendernos. Muy bien. Bueno, antes de meternos de lleno, de plano, en esto que es la prórroga de la emergencia sanitaria allí en Mendoza, le preguntamos sobre cómo es la reacción allí, las primeras, después del mensaje del presidente en el día de ayer. La verdad que estamos, el gobierno tiene un problema y los ciudadanos de Mendoza tenemos un problema porque realmente los hospitales ya están colapsados y todavía la ola teóricamente no está, recién está empezando. Y ya tenemos problemas graves en los hospitales de Mendoza, no obstante que hace un año que venimos teóricamente invirtiendo en más camas UTI, en más instalaciones, en pagar mejor los salarios del personal de salud. No obstante, eso parece que no es suficiente o no fue suficiente, y eso es uno de los temas de la ley de emergencia sanitaria que ustedes me van a consultar. Es preocupante porque también hay muchas familias que necesitan trabajar, necesitan seguir, no pueden parar, y entonces es una ecuación que no está funcionando. Y ante esta situación que usted comentaba a nivel provincial, este contexto, el gobierno de Suárez toma medidas, ya se sabe que ha restringido el tema de la noche, pero ¿hay medidas más duras, si se quiere? No, por el contrario, es decir, ha restringido menos, si se quiere, porque acá en Mendoza las restricciones empiezan después de las 12 de la noche. Claro. Me parece que ahora el dilema de él es si va a acoplarse a lo que dice la Nación, y en esto la problemática pasa es por las camas, más que todo. Es decir, lo que nosotros tendríamos que haber hecho durante todo el año es agregar más camas. Para eso le habíamos votado una ley de emergencia sanitaria y económica y social para tener todos los recursos necesarios para eso. Sin embargo, está visto que cuando pasó esto de la emergencia, los recursos no fueron, si solamente se agregaron, según el presupuesto, 100 camas más, y estamos hablando de que tenemos más de 2 millones de personas en Mendoza. No alcanza. Bueno, diputado, ahora vamos al tema bueno, por el cual lo invitamos a la charla de hoy. Finalmente, diputados, ayer aprobó, y ya es ley, la prórroga de esta emergencia sanitaria por un año. Sí, y esto es porque vuelven a repetir que necesitan esta ley de manos libres, una ley donde la legislatura no tiene control sobre cómo mueven las partidas, cómo toman préstamos, cómo dispone las compras directas. Esto es muy grave para una democracia, dado que la legislatura, que es donde reside la soberanía popular, da la ley de presupuesto, que es por donde el Ejecutivo tiene que cumplir las normativas de qué gastar y en dónde gastar. Con esta ley va a llevar el segundo año de poder gastar donde quiera. Y entonces encontramos resultados muy malos. Uno es que tenemos todos los centros médicos cerrados y sin ningún tipo de insumos. Otro, que el personal de salud sigue estando sin registrar en gran parte, es decir, trabajando en negro. Después las escuelas se encontraron totalmente abandonadas. Durante un año no se hizo nada en las escuelas, se las dejó sin mantenimiento, y muchas fueron robadas, que incluso no tienen ni sanitarios. Entonces, y ahora nos encontramos en la pandemia, que ya no tienen camas de internación, apenas empieza. Entonces la pregunta es, ¿qué administración hizo durante todo este año? Y esto es uno de los temas, ¿no? Que todos creyeron
que esto se lo iban a sacar de taquito, ¿no? Que vino el verano, que venía la vacuna y que no había que invertir más. Y así esta falta de imprevisión lo está llevando a los ciudadanos a tener un grave problema, porque si se cierra la economía no tenemos con qué vivir. Diputado, no se discute la herramienta, tengo entendido, ¿no? Se discute cómo y el modo que se han realizado las inversiones, si se han hecho. Bueno, nosotros sí discutimos la herramienta, porque esta herramienta se basaba en tener una comisión bicameral para seguimiento de qué se compraba, dónde se compraba, para poder tener la legislatura una herramienta de investigación y de control. Esta comisión, el ejecutivo, que era el presidente, el vicegobernador era el presidente de esta comisión, no la constituyó en todo el año, solamente en marzo, es decir, pasó un año entero y no se hizo ningún informe, solamente llegaron 3 informes de 6 hojas. Imagínense, yo decía ayer en la legislatura, tengo más hojas para controlar de los bancos que de lo que nos han dado de informe. Acá Mendoza discute en Mendoza Exit, y acá lo que estamos discutiendo es si acá no hay un reinado por parte de Cornejo y Suárez, porque la verdad que tienen todos los organismos de control y lo único lugar donde se le podía rendir cuentas, que era la legislatura, ni siquiera en ese lugar quieren rendir cuentas. Esto va con la mano con la corrupción y la transparencia. Si no se puede hacer gestión pero sin control, eso radica en que termina siendo obviamente la posibilidad o el caldo de cultivo para la corrupción, más cuando hay tantas cosas que se necesitan y se pueden comprar con sobreprecio. Sí, y más en este contexto, ¿no? Es imprescindible conocer, ¿no? Dónde van los fondos destinados a emergencia. El contexto es muy complicado, hay muchas faltas, y bueno, es necesario conocerlos. Diputado, sí, ahora cada peso cuenta. Claro, y más en este contexto tan triste. Diputado, ¿por qué no fue Nadal, Ana María Nadal, la ministra de Salud, ni a senadores ni a diputados? Bueno, acá hay un tema que esconden a los ministros. Es una desgracia, ¿no? Que cuando tienen que hacer transparencia, es decir, que pueden ir los ministros solamente a ser consultados sobre por qué tomó esta herramienta, por qué tomó esta decisión, no los muestran, los esconden. Y tenemos un caso muy grave que es Florencia Romano, una mujer, una joven, que fue muerta por femicidio, y que el 911, que era la herramienta para llamar de emergencia, que lo hizo un ciudadano, llamó y expuso que estaba en peligro esta mujer, no concurrieron, y obviamente eso es uno de los temas que está en la otra bicameral de seguridad, que tampoco la quieren poner en funcionamiento, ya que el ministro no quiere venir a dar las explicaciones que se la requiere el pueblo, porque donde radica la soberanía popular es en la legislatura. Más allá que mucho más importante que rindan las cuentas allí en legislatura, también hay que decir que han sido infructuosos todos los intentos que se han tenido, ¿no? De dialogar con algún funcionario del gobierno de Mendoza es prácticamente imposible, ¿no? Te encontrás siempre con algunas trabas para poder tener algún contacto directo con algún funcionario del gobierno de Suárez. Eso también hay que... Les digo que tienen más suerte los periodistas entrevistando a los ministros que los propios legisladores. Miren la desgracia que es, ¿no? Una situación complicada. Allí en Mendoza nos decía entonces que hay una situación de saturación por el momento, o casi en el sistema de salud. Es muy grave, y también se dan cosas muy curiosas, ¿no? Que hay muchas personas que empiezan con los síntomas, han tenido contacto estrecho y necesitan irse a hisopar. Y para eso el gobierno no les da ningún tipo de transporte en forma segura, sino que tienen que ir a los colectivos. Claro. Y me han llegado muchos reclamos que no solamente van a los colectivos, sino que vuelven con el positivo en el colectivo. Sí, tienen que regresar a su casa. Y encima de eso, muchas mujeres, porque hay muchas mujeres sostén de hogar, que me dicen, mire, doctor, dice, yo después, apenas esté un poco mejor, me voy a ir a trabajar aunque esté positivo, porque no me han dado ni un paracetamol. Es decir, ni una bolsa de alimentos para poder estar encerrada los días que necesite estar. Entonces tenemos estas contradicciones que, si queremos cuidar que no se sature el sistema, tenemos que hisopar y también llevar a los lugares
Yo ayer conseguí un proyecto de ley, un proyecto de resolución, donde se pide que el hisopado se haga móvil. Es decir, no necesitamos que vayan y se transporten kilómetros y kilómetros para ir a hacer un hisopado. Podemos ir llegando a los lugares y para eso necesitamos esas herramientas que son prevención. Nosotros necesitamos hacer mucha prevención para que esta pandemia no se siga extendiendo. Diputado, muchísimas gracias como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy feliz fin de semana. Igualmente. Igualmente. Chao.